tal, amigos? Hola. Dios les bendiga, qué gusto estar una vez más aquí. ¿Cómo estás, hermana Abby? Muy bien, hermano, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios que estamos aquí una vez más para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Amén, Jesucristo. gloria a Dios. ¿Tú ya estás listo, amiguito? ¿Ya estás listo? ¿Sí? Qué bueno, muy bien. En este momento, para poder iniciar este momento de alabanza, vamos todos a orar. Muy bien, así que vamos todos a orar y vamos a poner en manos de Dios este momento. Cerramos nuestros ojos y bendecimos el nombre de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos has brindado este hermoso día y gracias porque estás con nosotros. Te pedimos en estos momentos que a través de estos cantos podamos ser bendecidos, pero también, Señor, que a través de estos cantos puedas tú, Señor, también ser exaltado. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué le parece, hermano, si cantamos ese hermoso canto que lleva por nombre Esta Lucecita? Muy bien. Esta lucecita yo la haré brillar, esta lucecita yo la haré brillar, esta lucecita yo la haré brillar, brillará, brillará, brillará. Cuando esté en el templo yo la haré brillar, cuando esté en la escuela yo la haré brillar, cuando esté en la casa yo la haré brillar, brillará, brillará, brillará. Esta lucecita yo la haré brillar, esta lucecita yo la haré brillar, esta lucecita yo la haré brillar, brillará, brillará, brillará. Cuando esté en el templo yo la haré brillar, cuando esté en la escuela yo la haré brillar, cuando esté en la casa yo la haré brillar, brillará, brillará, brillará. Amén, gloria a Dios. Qué bonito cantan nuestros niños. ¿Y qué le parece, hermanos, si damos un gloria a Dios bien, bien fuerte? Muy, muy, muy bien. ¿Listos, mis niños? Todos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y así los invitamos a entonar otro canto que lleva por nombre Yo pequé, pero Dios me ama. Yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es un plan para mí. Es un plan para mí. Es un plan para mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es un plan para mí. Yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es un plan para mí. Es un plan para mí. Es un plan para mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es un plan para mí. Gloria a Amén, Dios. gloria a aleluya. Dios. Qué hermoso son los planes de Dios. Y de la misma manera también nosotros debemos de tener fe. Y la Biblia nos dice que aunque tengamos fe como un pequeño grano de mostaza, Dios puede hacer muchas cosas. De la misma Amén. manera vamos a entonar este canto que dice una fe chiquitita. Amén, gloria a Dios. Recuerden usar sus ademanes. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota
bonito canto, ¿verdad, hermano? Amén. La fe hace cosas enormes. Bueno, ahora vamos a entonar otro canto que lleva por nombre El hombre sabio, casa construyó. El hombre sabio casa construyó, sobre la roca él edificó. El hombre sabio casa construyó y tormenta le cayó. Llovía torrentes y se inundó, llovía torrentes y se inundó, llovía torrentes y se inundó, y la casa permaneció. El hombre necio casa construyó, sobre la arena él edificó. El hombre necio casa construyó y tormenta le cayó. Llovía torrentes y se inundó, llovía torrentes y se inundó, llovía torrentes y se inundó, y la casa se cayó. Tu casa en Cristo puedes cimentar, tu casa en Cristo puedes cimentar, para nunca fracasar. El Dios del cielo te bendecirá, tus oraciones Él escuchará. Si pruebas vienen a tu lado está, porque Cristo la roca es. Amén, gloria a Dios. Qué hermosos cantos, ¿verdad, hermano? Muy hermosos, y de la misma manera nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Dios es muy hermoso y Dios es muy sabio. Ahora, por último, canto, y para recoger nuestra ofrenda vamos a entonar esa hermosa alabanza que lleva por nombre Cristo rompe las cadenas. Amén. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe Las cadenas, Cristo da. seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe Las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo da. seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Amén, gloria a Dios. Y pues es el momento de despedirnos, mis niños. Es el momento de escuchar la palabra de Dios. Adiós. Que el Señor les bendiga a todos nuestros pequeños ahí en su casa. Hola, Eli. Hola. Hola, Moy. Hola, hermana. ¿Están bien? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien. Qué bueno, ¿están contentos de que vamos a aprender de la palabra de Dios? Sí. Sí. ¿Y que vamos a estar con nuestros pequeños en sus casas? Sí. ¿Me Ay, van a qué invitar bueno. a su casa? ¿Mande? ¿Me van a invitar a su casa? Pues diles que quieren que Moy quiere que lo inviten a su casa. ¿Cómo ven? ¿Verdad déjenme que en su sí? casa. Metiche. Que lo inviten. Vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿les parece? Sí. Hay que orar para que el Señor sea el que en esta mañana hable a nuestras vidas, que su Espíritu Santo pues nos haga entender el tema de esta mañana. Sí, cierra tus ojos Sí. pequeños, cierren sus ojos. Eli, David, Moy, perdón, ya uno aquí se confunde con tantos niños. David va a estar el martes, así que hoy están ustedes, ¿sí? Vamos a orar. Y decimos, Padre bendito del cielo, en esta mañana, gracias te damos porque los pequeños te pudieron alabar ahí en sus casas con todo su corazón. Y ahora se ha llegado el momento, mi Dios, de escuchar, de aprender de tu palabra. Yo te pido que el corazón de cada uno de ellos ya esté dispuesto para que tú hables a sus vidas. En tus manos están nuestras vidas y te pedimos que tu Espíritu Santo trate en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de esta mañana lleva por nombre con su testimonio como Timoteo. ¿Saben qué es testimonio?
A ver. ¿Se dan una idea? ¿Testimonio? ¿Qué será? ¿O por qué será el tema testimonio? Les voy a contar una historia. Había una niña que era muy grosera, era muy mala. Con sus amigos que se juntaba, les pegaba y no les pedía perdón. Era ¡Qué grosera, mala! se burlaba y no les pedía perdón. Su mamá la regañaba y ella Le como que pegaba. no le importaba, decía, "Nah", y ella seguía siendo una niña muy mala y muy grosera. ¿Será bonito ser así? No. ¿Ustedes quieren ser así? No. Y eso era lo que se veía de esa niña, esa una conducta desagradable, que era una niña mal portada, que era una niña grosera. Pero vamos a ver entonces, si nosotros no queremos ser así, ¿qué podemos hacer para hacer lo contrario? ¿Verdad que sí? Ser buenos y tratar bien a las personas, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice entonces el tema, con su testimonio como Timoteo. El testimonio del que habla aquí es de ejemplo. ¿Saben ustedes quién era Timoteo? Ya en la dominical pasada algo mencionaron de él, pero vamos a conocer un poquito más de Timoteo. ¿Conocen a Timoteo? ¿Quién era? No me acuerdo, hermana. ¿No se acuerda muy? ¿Tú, Eli? Explíquenos. Les vamos a explicar. ¿Tú, pequeño, recuerdas a Timoteo? Fíjate que Timoteo era un joven de la congregación de Listra. Su papá era griego y su mamá era judía, pero era creyente. Y recuerden que nos comentaban que su mamá Eunice y su abuelita Loida a él le enseñaron las escrituras desde que era pequeño. Sí, desde que él era pequeño, su abuela y su mamá lo instruyeron y le enseñaron las escrituras. Entonces él desde pequeño conocía de la palabra de Dios, así como tú, que escuchas los temas, que lees la palabra de Dios igualmente, Timoteo. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo visitó Listra, en su segundo viaje donde él predicaba, dice la palabra de Dios en Hechos 16:2, que los congregantes, los hermanos de Listra, hablaban muy bien de Timoteo. Y entonces Pablo se dio cuenta que Timoteo amaba de verdad a los hermanos y que siempre quería ayudarlos. Eso hablaba muy bien de Timoteo, que él amaba, que él los ayudaba, que él siempre pues era amoroso con los hermanos, y Pablo se dio cuenta, tanto así que lo invitó para que fuera con ellos a sus viajes misioneros. Y desde joven, Pablo se llevó a Timoteo a todos esos viajes donde él iba para predicar, a esos viajes misioneros. Y entonces el Espíritu Santo en todo guiaba a Pablo y a Timoteo, donde quiera que ellos se encontraban, el Espíritu Santo los guiaba, y de cada lugar donde ellos iban formaban congregaciones nuevas, porque ellos predicaban el Evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y entonces la palabra de Dios nos dice que estando ellos en Tesalónica, muchos hombres y muchas mujeres se hicieron cristianos. Pero en ese lugar algunos judíos le tenían envidia a ellos, y se juntó un grupo de gente y les empezaban a gritar que ellos estaban en contra del gobierno de Roma y la vida de ellos corría peligro. Y entonces ellos de allí se fueron a Berea. Y donde también en Berea muchos querían escuchar, muchos griegos y muchos judíos se convirtieron al evangelio porque ellos querían escuchar las buenas nuevas de Dios, y al escuchar ellos se convencían y creían y se convirtieron al evangelio y se convirtieron a ser cristianos. Timoteo y Silas se quedaron allí en Berea para fortalecer a los hermanos que eran nuevos, ¿verdad? Que eran nuevos cristianos, se quedaron ahí para fortalecer, para seguir trabajando con estos nuevos cristianos. Con el tiempo, Pablo envió otra vez a Timoteo a Tesalónica para que él alentara a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Recuerden que los primeros cristianos sufrieron persecución, ellos eran perseguidos, y entonces Jugaban al policías y ladrones y No, los no. perseguían. no era juego, no querían a los cristianos, no los querían y los amenazaban. Los maltrataban muy feo. Los maltrataban muy feo y les decían que los iban a matar si ellos no dejaban de ser cristianos. Y entonces Pablo le dijo a Timoteo que se fuera a Tesalónica para que alentara a esos hermanos, pues para que los ayudara a que ellos
firmes, fortalecieran su fe y siguieran, ¿verdad que sí?, en ese camino de Dios. Y entonces después Pablo envió a Timoteo a visitar y animar a otras congregaciones. Pablo, pudiéramos decir que, ¿qué pudiéramos decir? El pastor presbiterial, pudiéramos decir, ¿no? Como el hermano Gonzalo. Como el hermano Gonzalo, nuestro pastor presbiterial, y le decía a Timoteo a qué iglesia fuera a trabajar el evangelio. Y Timoteo lo hacía, él obedecía y él iba. Y fíjense que Pablo escribió 2 cartas a Timoteo con la finalidad de alentarlo a seguir y aconsejarlo para ser un buen ministro, para ser un buen siervo de Jesús. Y eso lo vemos en 1 de Timoteo 4, del 6 al 16. ¿Tú sabes, Moy, cómo ser un buen siervo de Jesús? Pues dice la Biblia que lo tengo que hacer todo como si lo hiciera para Él. Hacer todo como si lo hiciéramos para Dios. Tú, Eli, ¿cómo ser una buena sierva de Dios, una buena ministra, una buena hija de Dios? Obedeciendo lo que dice su palabra. Obedeciendo lo que dice su palabra. Y en esa parte de la palabra de Dios, fíjate, vamos a ver lo que le decía Pablo a Timoteo para él ser un buen siervo de Jesús. Le decía que necesitaba estudiar y obedecer las escrituras, ¿sí? Todas las enseñanzas cristianas las tenía que estudiar y las tenía que obedecer. Y eso también aplica para nosotros. Pablo se las escribió a Timoteo, pero la palabra de Dios hoy en día aplica para nosotros. Si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos que estudiar y obedecer las escrituras. ¿Qué más le dijo Pablo a Timoteo? Que necesitaba desechar todo lo que no era provechoso. Que si escuchaba chismes, que si escuchaba cosas que no edificaban, que no eran provechosas, no las tomara en cuenta, que las desechara, que no se preocupara por esas cosas, que enseñara la palabra de verdad, porque Timoteo era pastor, entonces que enseñara únicamente la palabra de verdad. Y le dijo que fuera ejemplo en su forma de hablar, en la palabra, que no saliera palabra fea de su boca, ni mentiras, nada, sino que fuera ejemplo. Fíjate, sé ejemplo en palabra, en lo que tú hablas, en lo que tú dices, tienes que ser ejemplo. ¿Qué le dijo? También le dijo, sé ejemplo en tu forma de comportarte, en la conducta, que todos vean que eres digno de imitar, no como la niña que veíamos al principio, que pegaba, que era grosera, que se burlaba, no, sino que fuera ejemplo en su conducta, en la forma en que ella se comportaba. ¿Qué más? Que fuera ejemplo en su carácter amoroso, que amara a los demás, que fuera compasivo, así como él había sido desde que Pablo lo vio que él amaba verdaderamente a los hermanos y que los ayudaba, que así él fuera ejemplo en ese amor hacia las personas, hacia todos los demás. ¿Qué más le dijo? Que fuera ejemplo en su vida espiritual, que también nosotros seamos ejemplo en nuestra relación con Dios, que oremos, que alabemos a Dios, que leamos su palabra. Sé ejemplo en tu confianza en Dios, sé ejemplo en esa fe en Dios, que los demás se admiren en esa confianza tan grande que tengamos en nuestro Dios, que fuera ejemplo en pureza. En esas cosas le dijo Pablo a Timoteo que necesitaba hacer para ser un buen siervo de Dios. ¿Anotaste, Eli? ¿Anotaste, Moy? Porque... No, pero luego me robo sus notas. Ah, bueno, ya luego ahí, mira, ahí sí me tengo el las aprendo. acorde. Bueno, qué bueno que sí te las aprendan. Tú también, pequeño, porque haciendo estas cosas vamos a ser buenos siervos de Jesús, vamos a ser buenos hijos de Dios y el Señor se va a agradar de cada uno de nosotros. Y le termina diciendo Pablo a Timoteo que persistiera en esas cosas, porque haciendo esas cosas se salvaría a sí mismo y a todos los que lo oyeran, a todos los que lo vieran con su ejemplo. Él iba a ser, por su conducta, por su ejemplo, él iba a ser motivo de salvación a los demás. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros también tengamos un buen testimonio, también seamos un ejemplo hacia los demás, porque fíjate que ya lo veíamos que Timoteo desde chiquito
así como tú que nos ves en tu casa, así como Moy, así como Eli, desde chiquito él fue enseñado en la palabra de Dios por su abuela, por su mamá, y él creció y a la edad de joven él ya era pastor. Era mucha la enseñanza que él tenía, pero también la guardó en su corazón y la puso por obra, ¿sí? Al amar a los demás, al servir al Señor con todo su corazón. Entonces cada uno de nosotros también podemos ser ejemplo, aunque seamos chiquitos, pero desde ahorita necesitamos obedecer la palabra de nuestro Dios y así los demás vean que somos diferentes porque Jesús está en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Sí. Porque, ¿qué creen? Los hijos de Dios debemos ser ejemplo a los demás. Es triste ver cómo los niños empiezan a crecer y empiezan a hacerse malos o empiezan a copiar actitudes de los niños que a lo mejor que me pegó, yo pego, que a lo mejor que dijo una maldición, pues yo la digo, que a lo mejor le grita o le desobedece a su mamá, pues yo también. ¿Ustedes creen que eso le agrade a Dios? No. ¿Ustedes creen que así somos ejemplo? No. Mal ejemplo, hermano. Somos mal ejemplo, así somos mal ejemplo y eso no lo queremos. Nosotros queremos ser buen ejemplo porque somos hijos de Dios y para ser entonces buen ejemplo necesitamos hacer todas las cosas que les mencionaba, leer las escrituras, obedecerlas y ponerlas por obra. Y nosotros queremos ser ejemplo, queremos reflejar que el Señor Jesús está en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Fíjense que aquí donde estamos, allá a lo lejos hay un cerro y cuando ya es de noche, que se prenden las luces, se ve todo oscuro, pero esas luces se ven, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Sí las Así alcanzo a debemos ver. Cupolente. Así debemos ser nosotros, brillar en la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida debe brillar, que nosotros debemos de sobresalir en buenas obras, en buena conducta, cada uno de nosotros si somos ejemplo como Timoteo, así como las estrellas a lo lejos que resplandecen, así también nosotros vamos a resplandecer y vamos a brillar porque estamos siendo buen ejemplo, porque estamos obedeciendo a nuestro Dios, estamos leyendo su palabra, estamos orando y cada día estamos en comunión con nuestro Dios. ¿Quieres ser ejemplo? Yo sí. Tú sí, Moy, Sí. también él y tú pequeño ahí en tu casa. Y si nos acordamos de cositas que no hemos sido ejemplo, que le gritamos a mi hermano, que desobedecemos a mamá, que desobedecemos a papá, no estamos siendo ejemplo y queremos ser ejemplo. Vamos a pedirle en esta oración a nuestro Dios que nos ayude a ser ejemplo. Cierren sus ojos y vamos a decirle en esta hora a nuestro Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a ser ejemplo. Grande ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo en amor, que cada uno de nosotros podamos amar, que cada uno de nosotros en nuestra forma de hablar las personas se sorprendan y que puedan ver que verdaderamente tú estás con nosotros, que tú diriges nuestro caminar, que nos ayudes, mi Dios, a comportarnos, a portarnos bien, a obedecer a nuestros padres, a obedecer tu palabra y donde quiera que nos encontremos nuestra vida pueda brillar, porque seamos un ejemplo de que estamos caminando tomados de tu mano. Toma en tus manos a los pequeños en tu hogar, mi Dios, yo te lo pido, que tú bendigas y que tú llenes sus vidas con tu maravillosa presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar un canto. Dice este canto, quiero ser un niño diferente. Y cuando nosotros somos ejemplos, somos diferentes a los demás, porque el mundo está lleno de maldad, Moy. El mundo está lleno de gente mala, Eli. Sí. Solamente los que obedecen a Dios, pues no es que seamos perfectos, pero tratamos de ser un poco mejores a los demás, agradando a nuestro Dios. ¿Quieres ser un niño diferente? Canta con nosotros esta alabanza. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús.
aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que cada uno de nosotros seamos diferentes. Y vamos a aprendernos el texto que es 1 de Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 de Timoteo 4:12. Y dice en otra versión que nadie te menosprecie por ser joven. Y tú vas a decir, pues dice joven, pero no dice niño. Pero también que nadie te menosprecie a ti por ser pequeño, porque Dios está contigo y tú puedes ser ejemplo a los demás. Y ya por último vamos a enseñarle a nuestros pequeños la manualidad que traímos en este día. A mí me gustan las manualidades, hermana. A ver, Pues para que la hagan. Mira, Eli. son globitos. ¿Qué dice arriba? Ay, Eli, apenas, si alcanzas Ah. a leer, Eli lee apenas poquito, apenas está aprendiendo. Sí, dice, el texto. Dice el Ninguno texto. tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, palabra, fe, pureza y espíritu. Mira, Moy. A Moy le gustan las manualidades, entonces ¿sí la vas a hacer, Moy? Sí, son unos globitos. Son unos globitos, mira. ¿A quién les gustan los globos? A A mí, a mis hijos les gustan los globos y cuando ven los globos se emocionan y quieren un globo. Entonces, esta manualidad está bien sencilla. Tiene el texto, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en, y empieza a decir en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 1 de Timoteo 4:12. Y vas a buscar una foto tuya y la vas a recortar y la vas a pegar. Y vas a hacer un marco y la vas a pegar en tu cuarto y te vas a memorizar este texto para que no se te olvide que tú puedes ser ejemplo de Ay, los es Jacibe. creyentes. Sí, es Jacibe. Y luego me va a faltar la de Matías y la de Kenia. Fíjense todas las manualidades que tenemos que hacer. Tú también en tu casa haz tu manualidad, a lo mejor tienes otra idea, a lo mejor no quieres poner globitos de verdad, los puedes poner de hojas de color o pintados o como tú quieras, o simplemente poner tu texto, ¿verdad? Lo importante es estar aprendiéndonos los textos y que no se nos olvide con su testimonio como Timoteo, pero que lo digamos con mi testimonio. Yo voy a ser ejemplo a los demás, ¿verdad que sí? Sí. ¿Nos despedimos? No. Vamos a despedirnos de los No. pequeños y díganles que Dios les bendiga, Adiós. que no se olviden de suscribirse en YouTube y que nos sigan en todos los videos y que lo compartan. Espérense, antes de irnos, ¿qué creen? Hemos iniciado ¿Verdad que no se quería ir, hermana? no, yo tampoco no me quiero ir, pero hemos iniciado un tiempo de ayuno y oración, 40 días, y el proyecto se llama Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3. 3 veces. 3 veces oraba También en Daniel. el día. Y entonces también nosotros vamos a orar 3 veces al día, en la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Puedes cambiar los horarios, no importa, pequeño, pero lo En el importante es que tú almuerzo, estés en orando. la comida y en la cena. Pero no solamente vas a orar por los alimentos, no. no, Ay, hermana. tienes que orar más, Moy. ¿Qué se les ocurre que puedan orar los pequeños? Por la seguridad. Por la seguridad, ¿por qué más, Sí. Eli? Porque ya se acaba esta pandemia. Porque ya se acaba esta pandemia, mis hijos extrañan mucho ir al templo. Yo creo que tú también Sí. extrañas ir al templo, pequeño, Y a la escuela. y a la escuela, Sí. pero necesitamos orar y que se haga la voluntad de Dios y que Él nos ayude. Mientras estamos pasando por estos momentos, por este tiempo, Dios es bueno, sus planes son perfectos, entonces algo bueno ha de venir de todo esto. Entonces hay que orar. Hay que buscar más de la palabra de Dios y si tú puedes, pues ayuna, o a lo mejor puedes, si ves tantas horas la televisión, puedes ver menos la televisión, ¿verdad que sí? Y leer más la palabra de Dios y orar más. Lo importante es que estemos buscando más de nuestro Dios y aprendiendo de su palabra. ¿Y qué les parece si nosotros ponemos como propósito orar por todos los niños que nos ven? Que el Señor Jesús bendiga sus vidas, que ellos puedan ser ejemplo hacia los demás, ¿sí? Porque Sí. vivimos, ya lo decíamos, en un mundo muy malo.
que necesitamos resplandecer y que le pidamos a nuestro Dios que nos ayude. Envíanos tú tus peticiones. ¿Quieres que te ayudemos a orar por una enfermedad, por una necesidad, por un problema? Envíanos un mensaje o pónnos en los comentarios y nosotros vamos a orar, ¿verdad que sí? Sí. Nos comprometemos a nosotros estar orando por esas necesidades que tú nos mandes. Y ahora sí, pequeño, nos despedimos. Que el Señor te bendiga. Adiós. Adiós.